el tema es la importancia de la Reforma Española para nosotros, y quiero dejarles al final las aportaciones de dos personajes muy importantes de la Reforma, no tan conocidos como Martín Lutero, pero esenciales y de los cuales podemos aprender mucho, como son Antonio del Corro y Constantino Ponce de la Fuente. Pero primero vamos a entrar en una introducción histórica. El catolicismo romano ha sido considerado tradicionalmente como una parte esencial de la cultura española y latinoamericana. Por siglos, la identidad hispana solamente se ha podido entender dentro del marco de la fe católico-romana. Mucha gente dice, bueno, ser español o ser latino es ser católico romano. Y esta situación se dio debido a la unión casi intrínseca entre la Iglesia Católica y el Estado desde los inicios de lo que es ahora España y sus colonias. Sin embargo, no solamente en los últimos años esta situación ha ido cambiando drásticamente, es decir, cada vez hay más cristianos, protestantes o reformados, evangélicos, sino que desde hace siglos el protestantismo ha estado presente, aunque en sus inicios de forma limitada y bajo opresión, en la cultura hispanoamericana. De hecho, y ese es un punto central, se puede afirmar que el protestantismo es una fe auténtica española y latinoamericana, es una fe hispana también. En España muchos piensan que no ser católico es ser extranjero, y en Latinoamérica muchos piensan en la religión que viene del norte, pero no es así. La Reforma Protestante también tuvo lugar en España, y aunque floreció siglos después en Latinoamérica y en Estados Unidos, su influencia fue palpable desde sus inicios. Los reformadores españoles fueron impulsados principalmente por su estudio de la Biblia. Las Sagradas Escrituras siempre han tenido una posición esencial en la Reforma y en la vida y práctica del protestantismo. Esta presentación, por lo tanto, ofrece un panorama general de la importancia y ejemplo de la Reforma española. Además, quiero enfatizar las aportaciones a la educación cristiana, al ministerio cristiano, de Constantino Ponce de la Fuente y Antonio del Corro, dos importantes reformadores españoles que nos han dejado un modelo como grandes educadores cristianos. En primer lugar, el contexto. El catolicismo romano fue por siglos la única religión oficial en España y sus colonias, y por lo tanto ha seguido teniendo una influencia fundamental en la cultura e identidad. En la península ibérica se dividió en varios reinos a lo largo de su historia, en los que se encontraban Castilla y Aragón. España había estado dividido en reinos, pero el 13 de diciembre de 1474, Isabel fue proclamada reina de Castilla en la ciudad de Segovia, cuna de reyes importantes en la historia de España, como Alfonso X, conocido como el Sabio. Isabel, que bien, ahí es la ciudad de Segovia, y ahí está un retrato en el castillo de Segovia de la coronación de Isabel y los tronos de ella, porque se casó con Fernando II de Aragón en el año 1469. Ellos lograron unificar sus reinos y eventualmente conquistar al reino nazarí de Granada y expulsar a los judíos y árabes. De esta manera hicieron lo que hacen todos los imperios o países que conquistan a otro. Ellos conquistaron toda la península ibérica y lo que hicieron fue imponer el idioma, el castellano, e imponer la religión, el catolicismo. Al patrocinar ellos el viaje de Cristóbal Colón, que lo llevó a descubrir el continente americano, los reyes Isabel y Fernando impulsaron la llegada del catolicismo a Latinoamérica. El Papa Alejandro VI les otorgó a ellos el título de Reyes Católicos, y en 1493 emitió una bula intercetera en la cual reconocía que los nuevos territorios conquistados en el continente americano pertenecían a España y Portugal, bajo dos condiciones: debían instruir a los indígenas en la fe católica romana y extender la geografía de los territorios católicos. Esta situación continuó así por más de 3 siglos en la mayoría de los países hispanoamericanos, por eso todos son católicos, era la única religión oficial desde sus inicios. Curiosamente,
la reforma protestante en Europa sucedió durante los inicios de la conquista de lo que ahora conocemos como el continente americano. Esto es interesante en el contexto histórico. Mientras el catolicismo romano empezaba su influencia en las colonias, el protestantismo emergía en el viejo continente. Y un ejemplo, Hernán Cortés fue el conquistador de México, de la Nueva España, y Martín Lutero y él fueron contemporáneos. Entonces, Hernán Cortés nació en 1485 y murió en 1547. Martín Lutero nació en 1483 y murió en 1546. En 1519, Hernán Cortés inició la conquista de Tenochtitlan, ¿verdad? El centro de lo que es ahora la Ciudad de México. Y en 1517, Lutero clavó las tesis y empezó la Reforma Protestante. Entonces, mientras Lutero iniciaba la Reforma Protestante, iniciaba la conquista del Nuevo Mundo. Finalmente, en 1521, el Imperio Azteca fue derrotado, tomó el control España, fue la caída de Tenochtitlan, mientras que ese año fue cuando Lutero defendió su fe ante Carlos V en la Dieta de Worms, que mencionamos en la primera sesión. El rey Carlos I, hijo de Isabel y Fernando, de lo que ahora es España, era nieto de los reyes católicos, también fue Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A este rey le tocó el surgimiento del protestantismo en Alemania, guiado por Martín Lutero. Entonces, Carlos V era el rey del Imperio Germánico, pero también de España. Y ante él fue que Lutero dividió, o empezó la reforma, y Alemania y el mundo europeo se empezó a dividir. Entonces, Carlos V dijo, a mí no me va a pasar lo mismo en España. Y empezó a brindar España y las colonias de los luteranos, ¿no? Del protestantismo. De hecho, antes de su muerte, Carlos V lamentó haber desaprovechado la oportunidad de haber apresado y quemar a Lutero en la hoguera. Porque al ver que Alemania y muchas partes de Europa empezaron a sufrir la división entre católicos y protestantes, el emperador Carlos V dijo, no me va a suceder eso, y estableció la Inquisición como instrumento del Estado para evitar que los luteranos, como se les conocía a los protestantes, pudieran surgir en los territorios de España y sus colonias. Ahí es donde empieza la reforma protestante en España. Isabel y Fernando, los reyes católicos, por sugerencia de su confesor, Tomás de Torquemada, solicitaron al Papa una inquisición especial en España con el fin de preservar la unidad nacional debido al creciente número de moros y judíos conversos y de los que se dudaba la sinceridad de su conversión. Lo que se dio es que conquistaron España, impusieron el idioma, la cultura, expulsaron a los judíos, a los musulmanes que habían estado por 800 años, y la gente tenía tres opciones, o los mataban, o huían, o se convertían. Entonces muchos dijeron, no, pues yo me convierto. Dijeron, bueno, ¿y cómo sé que fue una conversión auténtica y no por conveniencia? Ese fue el propósito de la Inquisición, ver si eran realmente convertidos en forma honesta. También ahí es donde surgió que era muy importante ver de dónde venían. Por eso los latinos tenemos 2 apellidos, ¿verdad? Por ejemplo, mi nombre es Octavio Javier Esqueda Vázquez. Aquí soy Octavio Esqueda. ¿Pero por qué tenemos 2 apellidos? Porque era importante ver quién era su padre y quién era su madre. Ver si era una persona pura o era un converso, un convertido. Era la manera como trazaban el origen de las personas. En 1480, la Inquisición española fue debidamente organizada y todo el aparato del Estado se puso al servicio de la Iglesia para proteger su posición privilegiada como la única expresión de fe permitida. El gobierno y la Iglesia juntos, unidos, ayudándose mutuamente. Con el tiempo, la Inquisición también se dedicó a contrarrestar el movimiento protestante, tanto extranjero como el que empezaba a surgir en la Nueva España. En las colonias españolas se instauraron tribunales de la Inquisición en la Ciudad de México, en Lima, Perú, y en Cartagena, Colombia. Entonces, toda la colonia, toda España, su propósito era brindarla de los luteranos, de los protestantes. Y la ciudad de Sevilla, importante en ese flujo de la cultura del Nuevo Mundo con España. Y ahí es donde surgió la Inquisición. David Estrada
un gran erudito historiador, usó el término pedagogía del miedo para referirse a los métodos usados por la Inquisición española como estrategia para infundir terror y controlar la sociedad. A través del miedo que originaban las acciones de la Inquisición, se buscaba dominar a toda la población sin distinción de clases sociales o cualquier otra circunstancia. Esta es en Sevilla una imagen de la Inquisición. La gente lo podían acusar de luterano y los torturaban hasta que confesaban. Y después los quemaban en la hoguera. Entonces, todavía está ahí lo que se llama el callejón, junto a un mercado muy importante en la ciudad de Sevilla, el Callejón de la Inquisición. Ahí mismo, Estrada resume así los métodos usados por la Inquisición española para lograr sus propósitos de control a través del miedo. Vean esta descripción. Los inquisidores fueron maestros en el macabro arte escénico de lo terrorífico. Las representaciones de los autos de fe marcaban con sello indeleble la imagen de terror en la mente del pueblo. En el escenario del auto, el auto era el juicio. Alguien lo acusaban de protestante, le hacían un juicio. Una vez pronunciado el solemne sermón de rigor, los condenados eran entregados al brazo secular o al poder civil para la ejecución pública de su sentencia. Por cierto, alguien lo podían acusar de protestante sin evidencia y a la gente la tomaban presa y él no sabía ni quién lo acusó ni por qué lo acusaban. Entonces simplemente eran torturados hasta que confesaban y de cualquier manera eran quemados en la hoguera, sus bienes expropiados por el gobierno. Y el Santo Oficio, en este contexto, actuaba siempre con total impunidad, sin escrúpulo alguno de injusticia. El éxito de la Inquisición española en todas las esferas institucionales y en todos los niveles sociales del país se debió al cruel régimen de miedo y terror que instauró entre los ciudadanos. En otras palabras, no tenían que quemar en la hoguera a muchas personas, con unos que quemaran era suficiente y con eso la gente tenía miedo y deseaba alejarse. Ahora ahí en la ciudad de Sevilla hay un museo de la Inquisición. Puede visitarlo, sea un museo de la tolerancia, donde se recuenta esos actos macabros que se usaban en esa época. Entonces, España, las colonias, estaba blindada de los luteranos y cualquiera que se osara convertirse era quemado en la hoguera. De esa manera, la gente se alejaba del cristianismo. Sin embargo, y aquí es lo interesante, a pesar del éxito de la Inquisición, en España surgieron varios grupos de protestantes. El primer auto de fe en contra de ese grupo de protestantes españoles tuvo lugar el 24 de septiembre de 1559 en la Plaza de San Francisco en Sevilla. En esa importante ciudad se organizó una iglesia clandestina. Aún en medio de estas condiciones hubo una iglesia, gente que se convirtió por el estudio de la palabra de Dios y se reunían en la casa a escondidas de la doña Isabel de Baena, la cual contaba con numerosos miembros. Con el tiempo, desgraciadamente, fueron descubiertos y muchos de ellos, entre ellos doña Isabel, fueron quemados en la hoguera, vivos, en el auto de fe del 22 de diciembre de 1560. Hasta la fecha se quemó la casa y ahora no se sabe que había una iglesia, pero no sabe dónde estaba. Trataron de extinguir con toda la memoria de los protestantes. Sin embargo, afuera de Sevilla hay una ciudad que se llama Santiponce, un pueblito pequeño, está el río Guadalquivir, pero una ciudad muy importante hace 2000 años porque ahí era la ciudad romana de Itálica. En España había dos ciudades romanas muy importantes, Mérida e Itálica. Quizá algunos de ustedes vieron la película Gladiador, dicen uno en español. Y en esa ciudad itálica nacieron dos emperadores romanos, Adriano y Trajano, y en esa ciudad hay un monasterio que se llama San Isidoro del Campo, a las afueras de Sevilla. Y ese monasterio fue muy importante porque ahí hubo monjes jerónimos. Como ustedes saben, Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín, la Vulgata latina, eran monjes que trabajaban con las escrituras. Y al igual que Lutero, al estar estudiando las escrituras, se dieron cuenta de que el mensaje de salvación era gratis por la fe, por la gracia, por Jesús, y se convirtieron casi todos de ellos. Entre ellos, el prior, el monje principal, García Arias, conocido como el Doctor Blanco por ser albino.
Esta situación se dio en gran parte debido a su estudio riguroso de las Escrituras, que los llevó a contrarrestar el mensaje bíblico con la fe y tradición católica romana. Entonces los monjes, curiosamente, se convirtieron a Jesús y quitaron las imágenes y empezaron a adorar a Dios. Cuando llegaba alguien de la Inquisición, las volvían a poner y todo estaba bien, y después volvían a estudiar las Escrituras. Desgraciadamente, hubo un descuido en el contrabando de libros prohibidos que llegaban y salían del monasterio y fueron descubiertos. Y solamente 12 monjes lograron escapar de la Inquisición. 12 personas de todos los cristianos conversos en España, en Sevilla, lograron escapar nada más. Quizá usted reconoce uno de los nombres: Francisco de Frías, Antonio del Corro, Peregrino de Paz, Juan de Molina, Casiodoro de Reina, Alonso Baptista, Fray Miguel, Cipriano de Valera, Lope Cortés, Hernando de León, Francisco de la Puerta y Luis Sosa. Estos monjes huyeron y acordaron reunirse en Ginebra, en Suiza, con Juan Calvino un año después, y de ahí siguieron diferentes rutas con la búsqueda de expandir sus ideas reformadas. Sobrevivieron españoles que se convirtieron por el estudio de las Escrituras sin influencia extranjera. Después se pusieron en contacto con otros reformadores, pero ellos se convirtieron solamente por el estudio de la Biblia. Usted conoce a dos de ellos. Uno, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, son indudablemente los reformadores españoles más conocidos por el mundo protestante de habla hispana. Esto se debe a la versión castellana de la Biblia, que se conoce como la Reina Valera, que muchos usamos, y que por siglos ha sido la más conocida e influyente traducción de las Escrituras entre los hispanohablantes protestantes. Por cierto, la Reina Valera también es un ejemplo magistral del idioma español en el siglo de oro de España, del idioma, la cultura. Casiodoro de Reina empezó a traducir la Biblia en el monasterio de San Isidoro del Campo, en España. Tuvo que huir y terminó la traducción y la publicó en Basilea en 1569, en lo que se conoce como la Biblia del oso, por tener un oso en la portada. Entonces, esa es la portada de la primera traducción de la Biblia al español. Después de su muerte, en 1594, Cipriano de Valera revisó la traducción de su amigo y colega y la publicó en Ámsterdam en 1602. Esa revisión de la traducción de Reina es la que conocemos como de Valera, como la Reina Valera. Entonces, de alguna manera, todos nosotros cuando leemos la Biblia y tenemos una traducción Reina Valera, estamos teniendo la memoria de los protestantes españoles que dieron su vida por la fe. Si bien es cierto que el movimiento protestante en Europa y en España fueron influenciados por ideas renacentistas, fueron las Escrituras las que motivaron principalmente las ideas reformadas. Por esta razón, tanto Lutero como todos los reformadores españoles le dieron un alto valor a la Biblia como máxima autoridad en asuntos de fe y conducta, e impulsaron su libre acceso entre todas las personas. Las traducciones de la Biblia en el idioma materno, como la versión en castellano de Reina y Valera, fueron ejes primordiales de la Reforma en general y de los hispanohablantes en particular. La Reforma en España tuvo en la Biblia su motor y fundamento esencial, y no solamente ideas renacentistas como Erasmo, como algunos creen. Los que estudian esos temas, muchos dicen, bueno, hubo Reforma en España porque Erasmo y el Renacimiento los influyó. No es verdad. Si bien es cierto que era la época del Renacimiento, el siglo de oro español, lo que motivó la Reforma fue el estudio de las Escrituras, llegar a la Biblia como la autoridad principal. Por ejemplo, además de la traducción del texto bíblico, Casiodoro de Reina también publicó en 1573 en Frankfurt 2 comentarios sobre los evangelios de Juan y Mateo. Reina no solo tradujo la Biblia, tradujo comentarios sobre libros de la Biblia. En ellos muestra claramente su apego a las Sagradas Escrituras y a la importancia que tenía para los reformadores españoles. Por cierto, esos comentarios están disponibles en castellano, y tomando el tema de la primera sesión de la importancia de la historia, sería bueno, nosotros que estudiamos las Escrituras, llegar y ver cuál es el comentario a la Biblia de Valera
de Reina sobre el Evangelio de Juan, por ejemplo. De Reina, perdón. En ella, en medio de las confusiones doctrinales, Reina buscaba que fuera la Biblia la autoridad de la fe y a través de ella se aclararan las dudas teológicas. Vean que algo importante, la humildad de él cuando terminó su comentario de Juan, estas son las palabras de Reina en el prefacio, en la introducción. Pedimos, entre tanto, al Padre Celestial, para quien no es difícil llamar de nuevo a la vida a los muertos por Cristo, mucho menos restituir la salud completa a los que viven y aún respiran un poco, le pedimos a Dios que conceda a estos trabajos nuestros, a su comentario, muy exiguos ciertamente y de importancia muy tenue, éxito para la gloria de su nombre y restitución de los hermanos que con ingente dolor nuestro perecen a causa del engaño y la maldad de hombres pésimos. Puede ver su corazón, que Dios puede usar esto para su gloria y el convencimiento de los que no lo conocen. La placa de información sobre Casiodoro de Reina en el Museo de la Inquisición de Sevilla, ese museo que les mencioné, hay una placa y describe a Reina de esta manera. Considerado el maestro de la comunidad evangélica que se había formado en el monasterio de los Jerónimos de San Isidoro del Campo en Santiponce. Después de las detenciones de Constantino Ponce y de otros, varios monjes de dicha comunidad huyeron a Ginebra. Entre ellos se encontraban Cipriano de Valera y Antonio del Corro. Fueron figuras destacadas de la Reforma Europea. Su traducción de la Biblia del Oso, fue la primera completa al castellano, procedente del griego y del hebreo. Fue quemada una imagen suya en el auto de fe de 1562. Como él huyó de la Inquisición, hicieron una estatua de paja y quemaron su estatua, como un símbolo de borrar su memoria para siempre. Pero todos tenemos la Biblia, su memoria persiste hasta ahora. Constantino Ponce de la Fuente y Antonio del Corro son dos reformadores españoles que ejemplifican en gran medida la ideología de la Reforma en España y su influencia para nosotros. Ambos, uno como predicador principalmente y el otro era primordialmente un educador, un maestro, basaron sus ideas y ministerios en las Escrituras. Quisiera ahora darles una reseña de estos dos personajes y después concluir qué podemos aprender de ellos. En primer lugar, Constantino Ponce de la Fuente. Él nació en 1502 en la villa manchega de San Clemente, en la provincia de Cuenca, en España. Estudió en la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, en Madrid, una universidad muy famosa en esa época en España. Él llegó a Sevilla en 1533, en donde residió hasta su muerte y donde obtuvo el grado de doctor en teología del Colegio de Santa María de Jesús. Constantino provenía de una familia judía conversa y llegó a ser el canónigo predicador de la Catedral de Sevilla. Eso es importante. Constantino, su familia era conversa, se había convertido, entonces no era un español puro. Pero aún así, Dios lo usó tanto y era tan inteligente que lo nombraron el predicador principal de la Catedral de Sevilla, que en su época era la iglesia más grande del mundo. Una iglesia fascinante, y llegó a ser el predicador principal. Y es importante, la Catedral de Sevilla indirectamente también tiene un papel en la Reforma, porque en Roma no estaba la iglesia más grande del mundo. Por eso una vez el Papa dijo, esto no está bien, tenemos que construir una iglesia que sea digna de la cuna de la fe, y empezaron a construir el Vaticano. Pero se les acabó el dinero, entonces por eso empezaron a vender indulgencias para recolectar dinero. Entonces Sevilla tiene un lugar muy, muy especial. Debido a su fama de Constantino, el propio emperador Carlos V lo llamó y lo nombró su capellán personal. Y él acompañó a él y a su hijo Felipe en un viaje que realizaron en 1549 por todas las provincias para que lo reconocieran como el futuro soberano. Entonces fue el capellán principal, predicador principal de Carlos V, del emperador y de todo el imperio. Un gran erudito y alguien que se convirtió también, igual que Lutero, profesor de la Biblia,
al estudiar las Escrituras por sí mismo. La postura protestante de Constantino fue descubierta por la Inquisición debido a que casualmente fueron encontrados sus escritos escondidos en los que abiertamente expresaba sus convicciones y creencias. Una vez que el inquisidor Fernando de Valdés dio la orden de aprehensión el 16 de agosto de 1558, Constantino fue arrestado y respondió así, de esta manera, a sus acusaciones. Él tenía una biblioteca escondida y los reformadores españoles eran aún más radicales que Lutero. Y igual que Lutero en su defensa con Carlos V, estas fueron las palabras que respondió a Constantino cuando lo descubrieron sus libros prohibidos, sus escritos. Reconozco mi letra y por lo tanto confieso que yo he escrito todas estas cosas, las cuales también manifiesto sinceramente que son verdaderas. Y no tenéis por qué esforzaros más en buscar contra mí otros testimonios. Aquí tenéis ya una confesión clara y amplia de mi opinión. Actuad en consecuencia y haced de mí lo que mejor os parezca. Puede ver la convicción de estos hermanos. Sabía que le esperaba la hoguera y dijo, eso es lo que yo creo y me mantengo firme en el testimonio de las Escrituras, que Dios me ayude. El emperador Carlos V, al conocer en su retiro de Yuste la noticia del proceso inquisitorial de herejía contra su antiguo capellán, declaró, si Constantino es un hereje, qué buen hereje ha de ser. Su nombre fue borrado de la lápida de predicadores famosos de la Catedral de Sevilla. Borraron su memoria y murió aproximadamente el 9 de febrero de 1560 en una de las celdas del castillo de Triana en Sevilla, después de 1 año y medio de prisión y antes de que se le dictase sentencia. El castillo de Triana de San Jorge fue la cárcel de la Inquisición. Su proceso, su juicio, como era el más famoso de todos, el reformador más famoso de todos, cayó enfermo de disentería, murió en la cárcel antes de que terminara su juicio. Una vez que terminó su juicio, unos meses después, sus restos fueron exhumados, se hizo una estatua y todo fue quemado en la hoguera el 22 de diciembre de 1560, al lado de otros miembros de la comunidad protestante sevillana. Quemaron su efigie, quemaron sus restos y quemaron todos sus libros. La idea era borrar la memoria de él. Sin embargo, y esto es algo asombroso, los sermones de Constantino, basados en el Salmo 1, publicados en castellano en el 2009, 450 años después de que quemaron sus restos en la hoguera, y al año siguiente se realizó la presentación pública de este libro en la Biblioteca Pública de Sevilla, a tan solo unos metros del lugar donde sus restos y efigie fueron quemados en la hoguera 450 años antes. Aunque quisieron borrar su memoria, se conservó sus mensajes, sus sermones al primer salmo, otras cartas, y yo tuve el privilegio, junto con mi familia, de estar en la presentación pública de sus libros en la Biblioteca Pública de Sevilla, a unos metros de donde habían quemado su efigie 450 años antes. No pudieron borrar su memoria, está viva hasta ahora. En el Museo de San Jorge, en Triana, se encuentra la siguiente descripción de la memoria de Constantino Ponce de la Fuente. Fue elegido canónigo magisterial de Sevilla por la intervención del Vaticano y apoyado por el Cabildo Catedralicio, ¿sí? Uno de los predicadores más famosos en España. Colaborador de Carlos V. Su enemigo, el arzobispo Valdés, decidió encontrarle algún error en la ortodoxia. El Santo Oficio, en 1558, lo acusó de luterano. Los inquisidores, que habían censurado y quemado sus libros públicamente, arremetieron contra su vida, encerrándole en el castillo de Triana, donde murió antes de que escuchase sentencia. Cuando terminó su proceso, desenterraron sus restos mortales y le quemaron con otros miembros de la comunidad protestante sevillana tras el auto de fe del 22 de diciembre de 1560. También era converso. Otra parte interesante, la influencia de la Reforma Española llegó a la Nueva España a pesar de la protección del Estado español y de la espada de la Inquisición, y se dio indirectamente a través de Constantino Ponce de la Fuente.
El primer obispo de la Nueva España, cuando fue la conquista, llegó el primer obispo de la Nueva España, lo que era México, de California, la parte norte de Estados Unidos, Centroamérica, y el obispo era Juan de Zumárraga. Y Juan de Zumárraga escribió un libro que se llama Doctrina Cristiana para enseñar la fe a los indígenas. Lo curioso es que se copió, fusiló la doctrina cristiana de Constantino Ponce de la Fuente sin darle crédito. Le quitó el nombre y puso su nombre. Y de esa manera, indirectamente, la doctrina de Constantino se enseñó en la Nueva España. La memoria llegó a estas tierras. Esta doctrina enfatizaba que el eje fundamental para la transmisión de la fe cristiana eran los padres, incluso con la ayuda de algún tutor y, si fuera necesario, de las instituciones no formales. De esta manera, irónicamente, a través de Zumárraga, el titular de la Inquisición de México, las ideas teológicas del reformador Constantino fueran esparcidas en México, aunque haya sido por poco tiempo. Bueno, este es el trasfondo de Constantino. Déjenme compartir con ustedes dos principios básicos acerca de qué podemos aprender de él en la práctica de la vida cristiana, de la enseñanza cristiana. En primer lugar, la predicación y enseñanza de Constantino estaban al servicio de la gente. Era un erudito, dominaba las lenguas clásicas y bíblicas, la exégesis, pero predicaba de una manera sencilla, clara y para la gente. Era un gran erudito, un scholar, pero su manera de enseñar comunicaba con las personas comunes. En otras palabras, hay gente que dice, bueno, yo sé mucho y hablo y nadie me entiende. Entonces, no, pues eres muy inteligente. No, la inteligencia se muestra en el ministerio cristiano cuando podemos comunicarnos de una manera sencilla. Constantino Ponce de la Fuente ha sido uno de los grandes predicadores de la iglesia. Ahora los que estudian predicación, por ejemplo, en los seminarios, hablan de Spurgeon y muy pocos conocen a Constantino. Tal era su fama y seguimiento que cuando tenía que predicar, y predicaba por lo general a las 8 de la mañana, la concurrencia de la gente era tan grande que a las 4 de la mañana, muchas veces incluso a las 3, apenas se encontraba en el templo un sitio cómodo para escucharlo. Puede imaginarse, la gente llegaba 4 horas antes para encontrar lugar y escuchar a Constantino. Otra cosa curiosa, para que no lo descubriera la Inquisición, Constantino predicaba expositivamente. Tomaba textos de la Biblia y explicaba el texto bíblico. Todo el mundo sabía que había algo raro con él, pero no lo podían atrapar porque predicaba la Biblia. Constantino fue profesor en el Colegio de la Doctrina de Sevilla, donde enseñó los libros de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job. Escribió varios libros. Note el título de los libros que escribió Constantino. Suma de doctrina, en lo que contiene todo lo principal y necesario que el hombre de cristiano debe saber y obrar. ¿Qué es lo esencial de la fe cristiana? Exposición del primer salmo de David. Doctrina cristiana. Catecismo cristiano para instruir a los niños. Este libro es muy interesante, lo publicó en 1547 y este catecismo está en forma de diálogo que tiene lugar en el interior de la casa de Dionisio, el padrino del niño Ambrosio, el cual está contento con poder explicarle delante de su padre Patricio y su padre Ambrosio lo que él ha aprendido de su maestro sobre la instrucción doctrinal cristiana. El niño, pues, y no los adultos, es el que se convierte en el maestro espiritual y doctrinal del diálogo. En otras palabras, escribió un libro con la fe sencilla cristiana y el niño le cuenta a su tutor y a su padre qué es lo que sabe del cristianismo. La voz principal es un niño. Quiero que piense, eso fue hace 500 años, algo revolucionario, la fe sencilla de los niños y dignificando también a los niños en la fe cristiana. En segundo lugar, la erudición, el conocimiento de Constantino buscaba el bien social y no el propio. Él aboga por un cristianismo de influencia social, ya que no se aislaba de la sociedad, sino que buscaba el cambio de la sociedad. Era un maestro en el arte de la catequesis. Tenía una de las bibliotecas más grandes de su época, que quemaron, por cierto, y en ellos hacía una exposición clara de la fe cristiana. En otras palabras, Constantino no solamente hablaba y enseñaba
para demostrar que era inteligente, sino que toda su fe la llevaba a la esfera social. Una fe cristiana que no afecta a la sociedad es hueca, vacía. Por lo tanto, Menéndez de Pelayo escribe sobre Constantino que es uno de los más grandes místicos protestantes, un gran escritor. Otro reformador importante es Antonio del Corro. Antonio del Corro, quizá el menos conocido de todos los reformadores españoles y mi favorito en lo personal. Él nació en Sevilla en 1527, una de las figuras más importantes y menos conocidas de la Reforma Española. El historiador Francisco Ruiz de Pablos menciona que Emilio Monjo, un gran erudito de la Reforma y por medio del cual conocemos mucho de lo que sabemos ahora, definió a Corro de esta manera: él fue un personaje que refleja el talante de la Reforma Española en cuanto a su libertad de pensamiento y palabra, una iglesia que había nacido libre por la acción de la Escritura y que se mantuvo libre con la Escritura también en su exilio europeo. Antonio del Corro se hizo monje, fue al monasterio de San Isidoro del Campo, donde estuvo con Reina y Valera, y también tuvo que huir en 1557 de la Inquisición española. Como huyó, el 26 de abril de 1562, su estatua de paja fue quemada en la hoguera en el quemadero inquisitorial de Talavada. Entonces, también se quemaron su imagen y trataron de borrar la memoria de Antonio del Corro. Del Corro era un erudito que hablaba varios idiomas, era maestro de latín, del griego, hebreo, inglés, francés, español. En 1559, por recomendación de Calvino, se trasladó a la corte de Navarra. Ahí fue elegido por la reina Juana de Albret, quien se había convertido al cristianismo, y empezó a dar clases de español al príncipe de 6 años, quien se convertiría años después en Enrique IV. Fue el tutor de Enrique IV. Antonio del Corro enfrentó muchas dificultades debido a su firme creencia en la Biblia, y a pesar de haber escapado de la Inquisición, fue perseguido por muchos protestantes, quienes deseaban que se conformara a ciertas posturas doctrinales que él consideraba secundarias y externas a las Escrituras. Como mencioné en la primera sesión, había, por ejemplo, una disputa entre luteranos y calvinistas, y él quiso mediar y al final no quedó bien con nadie. Porque él decía: no, hermanos, tenemos que enfocarnos en la esencia del Evangelio y no pelearnos por las cosas secundarias, lo que él denominaba el quinto Evangelio, y esa postura no fue popular. Entonces, Antonio del Corro toda su vida fue perseguido. Sin embargo, como profesor, admitía a todos en sus clases, incluso católicos, ya que era un abogado de la libertad y creía que todos tenían derecho a la libre búsqueda del conocimiento. Esta actitud también le causó muchos problemas. Él decía: todo mundo tiene derecho a conocer la fe y por sí mismo. Entonces, no importa cuál sea su trasfondo, todos tienen derecho a escuchar de la fe. Esa postura era muy revolucionaria en su época. Él escribió en la introducción a un comentario que escribió a los romanos su filosofía de educación, basada en 2 Timoteo 2:15. Corro toma de Pablo 3 condiciones esenciales para aquellos que son profesores o dispensadores de la doctrina celestial, que son empeñarse en presentarse a Dios aprobados por el mismo método de enseñar, no avergonzarse del Evangelio y usar bien la palabra de verdad. En 1579, Antonio del Corro se convirtió en profesor de la Universidad de Oxford. Terminó su vida en Inglaterra. Fue colocado de preceptor de religión en 3 institutos universitarios de esa institución, y de 1581 a 1585 fue censor teológico de Christ Church College, de aquella universidad. Si usted vio algunas de las películas de Harry Potter, ese es el Christ College, uno de los colegios más importantes de Oxford, donde estudiaron los Wesley, por ejemplo. Antonio del Corro fue profesor de teología en ese lugar. Murió en Londres en 1591. Bueno, déjeme terminar con 3 principios de la ética cristiana de Antonio del Corro. En primer lugar, cosas que podemos aprender nosotros. Su pasión por la enseñanza a pesar de muchas tribulaciones.
En la introducción al comentario dialogado a la carta a los romanos, por cierto, este es un comentario fascinante donde Antonio del Corro escribe un comentario a Romanos y es un soldado romano que entrevista a Pablo. Y le dice, oye Pablo, ¿y qué pasa con aquellos que no conocieron el Evangelio? Con los que no son judíos. Y Pablo le responde con Romanos 1. ¿Y los judíos? Pablo le responde con Romanos 2. El soldado romano y Pablo están teniendo un diálogo y ese es el comentario a los romanos. Hace casi 500 años, era un gran educador. Y en esa introducción dice que toda su vida fue perseguido y una de las grandes luchas que tuvo, y en el cual muchos podemos identificarnos, que todo su ministerio lo tuvo que hacer exiliado de su país. Nunca más volvió a España, nunca más ministró entre su gente. Y dice así, de esta fuente manó también otro apéndice de la cruz. Es como molestísimo para mí saber el cambio de idioma en la enseñanza. Tuvo que enseñar en inglés, aunque su idioma materno era el castellano, cosa en la cual yo me identifico. Dijo, el cual soporté de forma bastante ecuánime, pero por confesar la verdad, con gran esfuerzo por mi parte, como suele decirse. Entre tanto, la del lugar no fue para mí la menor porción de mis aflicciones como cambio de idioma, pues pudiendo expresar de cualquier manera en lengua española las sensaciones de mi alma, soy obligado con demasiada frecuencia a dudar, a balbucir en otro idioma y traicionar así mi infancia. Sin embargo, puesto que mi discurso sin pulir no es desagradable para vosotros, que valoran más lo que se dice, no cómo se dice, ni tampoco me hastía ni me avergüenza la función encomendada. En otras palabras, Antonio del Corro, aunque su idioma materno no era con el cual enseñaba, él hacía un esfuerzo por comunicarse con la gente. Y eso se relaciona con el segundo punto, su pasión por la enseñanza de una manera que puede cruzar las barreras del lenguaje y la cultura. Por ejemplo, los latinos ahora enfrentamos esa circunstancia los que estamos en Estados Unidos. Muchos hablan español, pero sus hijos hablan inglés. Estamos de una cultura, pero vivimos en otra cultura. Igual que Antonio del Corro hace 450 años. Sin embargo, él trataba de romper esas barreras y comunicarse con la gente. Algo interesante que hizo a los 60 años de edad, escribió un libro pionero en todos los aspectos. Se llamaba Reglas gramaticales para aprender la lengua española y francesa. Ese método fue escrito en inglés y tenía el propósito de que la gente pudiera tener acceso al conocimiento en esos idiomas. Escribió una gramática para aprender español. Escribió el comentario a los romanos. Y noten esto, años antes de que la globalización fuera un tema prioritario, en 1574 dijo esto. De lo dicho se sigue otro punto que es algo muy importante, que es tratar y conservar la amistad entre las naciones, que en nuestra conversación mostremos tenerlos a todos por vecinos de una misma ciudad, que es el orbe habitante, por súbditos de un mismo monarca, que es Dios, y por hermanos de una misma herencia, que es la felicidad eterna. Entonces, en 1574, Antonio del Corro dijo, todos los seres humanos debemos ser hermanos y tenemos el derecho, dado por Dios, de buscar la felicidad. Esto fue 200 años antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ya tenía esas ideas de la hermandad entre los pueblos. Por último, en tercer lugar, podemos aprender de Antonio del Corro su pasión por defender la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad a través de la educación. Antonio del Corro la lucha por la tolerancia marcó siempre la vida en el exilio de Del Corro. Tuvo que defenderse en Londres contra las graves acusaciones por las iglesias francesas e italianas. Corro, incansable paladín de la libertad en primera línea, defendió permanentemente, sin solución de continuidad, que leer o preguntar sobre alguien no significa estar de acuerdo con sus puntos de vista. Su sentido profundo de la libertad de conciencia en materia religiosa le permitía ampliar el infinito horizonte sin restringir el privilegio del cristianismo. Todo un sabio en el ejercicio pedagógico. En otras palabras, Antonio del Corro
decía que todo el mundo puede leer cualquier libro y que leer un libro prohibido no significa que está de acuerdo. Tiene que estar informado. Estaba en contra de la censura. Buscaba la libertad de pensamiento de todos. Esa actitud, como dije en un momento, le ocasionó conflictos. Toda su vida fue perseguido. Sin embargo, noten estas palabras en la introducción al comentario a Romanos, cuál era su actitud ante todos sus acusadores. Cualquiera pudiera pensar, bueno, este hermano estuvo amargado toda su vida. Si llega a España, lo quema la Inquisición. Si está afuera, lo acusan los protestantes. Pero vean sus palabras. La doctrina celestial ordena que amemos a nuestros enemigos y que no compensemos a las injurias con injurias, calibrando lo igual con lo igual, sino que más bien les hagamos el bien a nuestros aborrecedores y que por las injurias recibidas pidamos para ellos cosas favorables. Por lo tanto, siguiendo esta regla, pido a Dios óptimo máximo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conceda a mis perseguidores espíritu de arrepentimiento y mejor intención para conmigo, a fin de que no obstaculicen el curso del Evangelio buscando mi infamia, sobre todo entre mis compañeros que pueden oír oscuros rumorcillos, si bien no así razones. Ojalá que por estas mis peticiones y deseo suceda alguna vez que se doblegan y se convierten sus corazones de quienes me persiguen. Puede ver su corazón perseguido. Sin embargo, oro que Dios pueda quebrantar sus corazones y que esas rencillas o ese odio no obstaculicen la obra de Dios. Gran ejemplo. Bueno, en conclusión, 5 principios de la Reforma española a través de Antonio del Corro y Constantino Ponce de la Fuente, que nos dejan un legado hasta ahora. En primer lugar, debemos conservar nuestra pasión por la enseñanza, el ministerio, a pesar de las vicisitudes, las dificultades personales, como el exilio del idioma o el país. Siguió ministrando. Muchos, y esa es una aplicación en nuestro contexto de iglesias latinas, hay muchos que nos cerramos y dicen, no, bueno, yo hablo este idioma y todo el mundo o se adapta a mí o se adapta a mí. Y cuando tomamos esa actitud, perdemos a una generación que sigue después de nosotros. O decir, bueno, así soy yo no aprendo eso. No, hay que cruzar esa barrera cultural y del idioma para alcanzar a todos. Algo actual, pero que también nuestros padres de la Reforma en España le enfrentaron. En segundo lugar, debemos conservar nuestra pasión por la enseñanza, por el ministerio, de una manera que cruce las barreras lingüísticas y culturales de las personas. Alcanzar a todos. Nuestra función es hacer discípulos entre todas las naciones, entre todas las personas, aunque no hablen nuestro idioma. Nosotros dijimos en la primera sesión que la iglesia que Dios tiene es una. Dios no tiene una iglesia hispana y una iglesia anglo y una iglesia coreana. Tiene una sola iglesia. Y nuestro llamado es alcanzar a todos. Y que podamos nosotros mismos cruzar esas barreras culturales del idioma para ministrar a todos. En tercer lugar, debemos defender la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad a través de la educación. Nuestra función es defender la fe, pero solamente es el Espíritu Santo el que transforma a las personas. Por lo tanto, si yo forzo mi fe en otra persona, no es su fe, es la mía. Hay una libertad de pensamiento y búsqueda de la verdad. En cuarto lugar, nuestra enseñanza debe estar al servicio de la gente. Lo que hacemos nosotros es para ministrar personas, como pastores, como líderes, como maestros, como padres, en cualquier área en la que estemos. Todo lo que hacemos es para beneficiar a otros. Enseñamos personas. No es para ensalzarnos a nosotros mismos, no es para quedar bien, sino para que la obra de Dios crezca en el pueblo de Dios. Por último, el conocimiento, nuestra fe y nuestro trabajo como servidores de Cristo debe buscar el bien social.
Una fe, un cristianismo que no afecta la sociedad es miope. Usted ve ahora en la sociedad cómo hay tanta disonancia, ruido, la gente no sabe qué creer. Es el momento para que nosotros como cristianos podamos alzar la voz y tener una voz profética que muestre cómo Cristo afecta todas las áreas de la vida. Nuestra fe tiene relevancia social y somos nosotros como sus siervos, los cuales vamos a hacer esa luz a un mundo que tanto lo necesita. Entonces, la Reforma Española, poco conocida, es mucha historia, pero para concluir, la fe que tenemos en Cristo viene de padres, gente como nosotros, que por el estudio de las Escrituras fueron transformados a través del poder del Espíritu Santo. La Reforma no es un evento histórico que sucedió nada más, tiene relevancia para nuestras vidas, y no solamente fue con Lutero y los alemanes, o Calvino y los franceses y alemanes, sino también entre los españoles y los hispanohablantes. Es nuestra fe, y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de seguirla transmitiendo, de seguirnos reformando y de seguir siendo una luz que cambia este mundo que tanto lo necesita. Señor, gracias porque tú nos cuidas y porque solamente en ti encontramos la vida eterna. Gracias, Señor, por estas personas que vivieron hace cientos de años y que quizá nunca habíamos escuchado de ellas. Sin embargo, nos beneficiamos de su testimonio y de su lucha por la verdad. A veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de tanta gente que dio su vida para que la tengamos enfrente de nosotros. Y también tanta gente que aún necesita escuchar el mensaje de Jesús. Ayúdanos a ser fieles en lo esencial, estar dispuestos a dar nuestra vida por ti, pero también a ser flexibles en lo secundario y dejar que tú nos uses por tu gracia como usaste a tantas personas antes que nosotros. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Biola University prepares Christians to think biblically about everything, from science to business to education and the arts. Learn more at biola.edu.